Vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Verso 9 al 12. De verdad que hay tanto que estudiar, ¿verdad? En la palabra de Dios que uno se queda corto, Hay tanto en la palabra de Dios. Damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Les bendecimos, les amamos. Esta es su casa, siéntanse en casa. Gracias por venir. Capítulo 4, verso 9 dice, van a disculpar si estoy un poco agripado. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué había pasado en el verso 8, en el verso anterior? ¿Qué había pasado en el versículo anterior? Había pasado que, dice que Caín había invitado a Abel que salieran a dar un paseo por el campo, y dice que después Caín mató a Abel, ¿sí? En el verso 9 le dice Dios, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín, muy arrogante, le dice, no sé, ¿acaso yo velo por él? ¿Acaso soy centinela de él? ¿Acaso soy guardia de él? No lo sé, no sé. Verso 10 dice, y él le dijo, o sea, Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre clama a mí desde la tierra. Que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Verso 12 dice, cuando labrares la tierra, no te volveré a dar su fuerza errante, y extranjero serás en la tierra. ¿Qué pasa? Dice que la sangre es vida. Por eso cuando alguien está en el hospital y dice, necesito una pinta de sangre, necesito esto, necesito una A positivo, B positivo, lo que sea, porque si no hay sangre, la gente se muere. Pero esa sangre tiene una voz, y esa voz, la sangre de los justos, clama desde el cielo, llega hasta el cielo. Por eso dice, la voz de la sangre. Usted se puede decir, ¿y es que la sangre habla? ¿Y es que la sangre puede comunicarse? Sí, la voz de la sangre clama desde la tierra. Entonces podemos darnos cuenta que Dios le reclamó a Caín por lo que él había hecho a su hermano. Y la sangre que él derramó estaba dando voces. Y la palabra dice, en la palabra hebreo, dice que es la palabra kol, que significa alarido, grito. Significa que la voz de la sangre gime con alarido, con grito allá en el cielo. Qué tremendo esto. Entonces, podemos entender que la voz de la sangre tiene una voz en el cielo, ¿sí? Pero también está la voz de Jesucristo, la sangre de Jesucristo que está en el cielo. ¿Qué pasa? La voz de Abel, y que hemos visto en en prédicas anteriores, que hay una voz que reclama venganza. Hay una voz que reclama venganza, y dice la palabra de Dios, y muchos están en el trono, bajo el trono, enfrente del trono, y eran millares, pero que habían muerto por testimonio de la palabra, dando testimonio de la palabra, pero aún permanecían quejándose y reclamando, ¿dónde está la venganza que tú le harás por lo que me hizo? Sí, ¿se acuerdan? Está en Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La voz de Caín, la sangre de Caín es una voz que está en el cielo reclamando venganza.
Venganza, mira lo que Caín me hizo, mira lo que hiciste, mira lo que hizo Dios. ¿Hasta cuándo lo vas a juzgar? ¿Hasta cuándo lo vas a señalar? ¿Hasta cuándo lo vas a castigar? ¿Cuándo te vengarás? Y hay muchas sangres que reclaman venganza, pero hay una sangre que no reclama venganza. La sangre de Jesucristo también hoy está en el cielo, gritando a gran voz diciendo: yo lo hice para que mi pueblo tenga vida, yo lo hice para que mi pueblo sea prosperado, yo lo hice para que mi pueblo sea perdonado. Las 24 horas del día, la sangre de Jesucristo está en el cielo diciendo: Padre, yo lo hice por ellos, yo lo hice por ellos. Todo pecado ha sido perdonado por la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Qué tremendo, ¿no? O sea, la sangre de Jesucristo está allá en el cielo, diciendo en voz, gritando con voz cool, diciendo: yo lo hice por mis hermanos, yo lo hice por mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento habían 5 tipos de ofrendas. Mira qué lindo esto. En el Antiguo Testamento habían 5 tipos de ofrenda, y lo voy a resumir. Dice que 3 tipos de ofrenda eran voluntarias, pero 2 tipos de ofrenda eran obligatorias. ¿Qué es lo que le presentaban el sacerdote a Dios para que sus pecados fueran perdonados? Y vamos a hablar 3 hoy. Dice que el primero, antes, como no estaba la sangre de Jesucristo, como Jesús no había venido a morir en la cruz del Calvario, no había descendido como carne aquí a la tierra, entonces en el Antiguo Testamento siempre utilizaban la sangre, porque todo es tipo, sombra o figura de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Todo está marcado en la palabra de Dios, todo está marcado en el Antiguo Testamento como sombra, tipo o figura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? En el Antiguo Testamento dice que para que el pueblo fuera perdonado, ¿qué pasaba? Dice que presentaban ofrenda a Dios. Y la primera ofrenda que presentaban a Dios era ofrenda para remisión de pecados. Entonces el sacerdote llegaba y se presentaba la ofrenda de los animales, y esa era para perdón de pecados. ¿Qué pasa ahí? Dice que ahí el sumo sacerdote presentaba ofrenda, y si la ofrenda era agradable a Dios, descendía fuego del cielo. Entonces, esa sangre que estaba ahí era presentada en el altar de sacrificio. Si me pone el altar de bronce, porfa, porque quiero que lo miren de esta forma. Entonces, luego tenemos otra clase de ofrenda, y era la ofrenda del holocausto. Esta es la ofrenda que se daba para remisión de pecados, para perdón de pecados, y estaba en el altar de bronce en la entrada. Pero había otra ofrenda. Esta ofrenda era obligatoria. Pero habían otras 2 ofrendas que yo te voy a mencionar hoy que no eran obligatorias. Esa era dependiendo la voluntad del hombre, ofreciéndosela a Dios. Y hoy, esa tipo, sombra o figura del Antiguo Testamento está reflejada en la estatura del varón perfecto, en el tipo sombra que Dios le reveló a Pablo, a la estatura del varón perfecto, para que me vayan entendiendo. La segunda ofrenda era la ofrenda de los holocaustos. Era la ofrenda de los holocaustos. ¿Y qué pasaba en la ofrenda de los holocaustos? Dice que solo el sumo sacerdote la presentaba. Y la ofrenda del holocausto era quemada totalmente. Dice que quemaba hasta los huesos, quemaba todo, porque todo era para Dios. Lo único que ellos agarraban eran las pieles que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento estaba lo que era la sangre
de, ¿cómo se llama? Del holocausto. La sangre del holocausto. ¿Y para qué nos servía la sangre del holocausto? Le servía para santificación. O sea, es primera ofrenda que presentaban, ofrenda para remisión de pecados, para perdonar los pecados. Segunda ofrenda, holocausto. Se consumía todo. ¿Y esta ofrenda para qué era? Para santificación. O sea, la sangre que será presentada era para santificarse. ¿Y santificarse qué significa? Apartarse para Dios. Por eso ya no era una ofrenda obligatoria, sino que era una ofrenda voluntaria. Y eso nos lleva hoy en día a que la ofrenda del holocausto que nosotros tenemos que presentarle a Dios es voluntaria. Entre más te metes, más te santificas para Dios. Entre más nos metemos con el Señor, estamos apartándonos para Dios. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Y la tercera ofrenda era la ofrenda de las paces, que le presentaban a Dios, que también era voluntaria. Y la ofrenda de las paces, ¿para qué la presentaba el sumo sacerdote? Porque esta es una ofrenda tremenda, porque esta es una ofrenda en la cual dice la palabra que el sumo sacerdote comía de esa ofrenda y también comía Dios en el lugar santísimo. Mira qué tremendo esto. Mira qué tremendo esto. Entonces, ¿a qué me lleva la tercera ofrenda de sangre? Me lleva a tener una relación con Dios. Wow. Me lleva a tener una comunicación con Dios. Me lleva a tener una intimidad con Dios. 3 ofrendas, repito. Número 1, ofrenda por pecado, para perdón de pecados, ¿sí? Ofrenda número 2, el holocausto. ¿Para qué era el holocausto? Para santificación. Y ofrenda de las paces era para tener comunicación con Dios, relación con Dios, intimidad con Dios. Y dice que con esa sangre eran ungidos el sumo sacerdote. Wow. 3 lugares de sangre, o 3 formas de darle ofrenda a Dios. Esto es tremendo. Todo eso que hacía en el Antiguo Testamento o los israelitas, hoy todo eso fue quitado por una sola sangre. La sangre que Jesús dio en la cruz del Calvario. Por eso es que en el Antiguo Testamento no eran solo carneros los sacrificios, eran bueyes, eran ovejas, eran palomos, eran diferentes animales, y cada uno según el tipo de ofrenda que se le presentaba. ¿Para qué le presentábamos ofrenda a Dios? Pero todo eso solo era sombra, tipo o figura de lo que Jesús iba a venir a hacer aquí a la tierra, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar la sangre y decirle a Dios: se acabaron los sacrificios de animales, se acabó la sangre del animal, hoy recibe la sangre de un hombre que vino a morir para el perdón de los pecados de todo su pueblo. Qué tremendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Y lo dice en Hebreos. Quiero ver si lo hallo acá rapidito, porque quiero ir con la palabra. Hebreos capítulo 10, creo que está allá, si me apoyan allá atrás. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice así. Esto es tremendo. Dice, Hebreos capítulo 10, verso 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. O sea, ya no había necesidad de llevar animales, de llevar tantas cosas. Se terminó eso. Con una sola ofrenda era para siempre, para los santificados. Y el verso 17 dice, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones,
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se terminó. O sea, con una sola ofrenda vino a hacer remisión de pecados en todo. Y esta abarca la de los animales de ofrenda por perdón de pecados, para santificación y para tener relación con ellos. ¿Qué es lo que hacía la sangre en el Antiguo Testamento? El animal venía, era muerto, la sangre era, y la sangre que derramaba el animal venía y cubría al pecador. Entonces Dios ya no miraba al pecador, sino que miraba la sangre que estaba derramada. ¡Wow! Segunda ofrenda del holocausto, era sacrificado y Dios ya no miraba el pecado, sino que santificaba al pecador. Y hoy en día tenemos todo ese tipo de ofrendas en una sola ofrenda: la sangre de Jesucristo. ¡Wow! O sea, y ahorita vamos a ver, cuando entendemos la dimensión de lo que puede hacer la sangre, quiero decirte, no te sientas culpable de nada. No te sientas aborrecido por nadie. Que el pasado no te atormente tu presente, porque hay una sola ofrenda que vino a pagar por nosotros todos nuestros pecados, pero también nos da acceso a ser santificados y nos da acceso a estar compartiendo y en comunión con Dios en el lugar santísimo. La sangre de Jesucristo. ¡Wow! Esto es tremendo, esto es glorioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús nos perdona, Jesús nos santifica y Jesús nos lleva a tener un nivel de comunicación con Dios. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu nivel de relación con Dios? ¿Cuál es tu nivel de comunicación con Dios? ¿Cuál es tu nivel de santificación con Dios? Cuando me refiero a santificación, me refiero a qué nivel de apartarte para Dios tú has tenido. Me refiero a qué nivel has dejado de hacer las cosas que te agradaban a ti, pero que desagradaban a Dios. Y aquí es donde viene el mensaje para aquellos que no solo buscan una salvación, sino que buscan la santificación para la glorificación y ser la esposa del Cordero, estar en el lugar santísimo. Vamos a Éxodo capítulo 27, capítulo 12, verso del 1 al 7. Y vamos a ver la primer casa de sangre. ¿Cómo está la primer casa de sangre? Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 7. Mira qué tremendo. Éxodo capítulo 12, del 1 al 7, vamos, dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, verso 12, verso 2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Verso 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel de entre las tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, que lo han de comer, que lo han de comer. ¿Qué pasa acá? Dice, el pueblo estaba en opresión. Dice que el pueblo de Israel vivió en Egipto 430 años. Pero 30 años fueron los tiempos hermosos cuando José cuando le fueron asignadas las mejores tierras y el faraón bueno no había muerto. Después de morir José, ser sustituido el faraón,
y vienen 400 años de esclavitud para el pueblo de Israel. Aquella situación era terrible. El pueblo de Dios estaba sometido a una esclavitud por 400 años. 430 años vivió, pero de esos 430, 400 estuvo en esclavitud. Y entonces le dijo el Señor: ¿sabe qué? La voz de mi pueblo ha llegado a mi trono, le dijo Moisés. La voz de mi pueblo la he escuchado. Está clamando por su libertad. Está clamando. ¿Cuántas veces tú has clamado a Dios para que seamos libres de cualquier situación que el enemigo nos presenta? ¿Cuántas veces pedimos bien? Y entonces dice que el pueblo clamó. Y entonces le dijo Dios a Moisés: vamos a hacer algo. La sangre los va a liberar. En el Antiguo Testamento la sangre los va a liberar. Quiero, les dijo, y les estoy resumiendo Éxodo 12, el 1 al 7, dice: quiero que maten un cordero. Y si el cordero es grande, compártanlo con su familia. Pero cuando ustedes maten al cordero, entonces quiero que la sangre de ese cordero, en la casa de donde ustedes habitan, pinten, dice, los dinteles y las puertas. Mire qué tremendo esto. La cruz reflejada en el Nuevo Testamento. Parales y dinteles. Eso es tremendo. Entonces la sangre ahí mismo. Y dice, verso 12 siempre, en el versículo 12 y 13, y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mira qué tremendo esto. ¿Dónde se sentían seguros el pueblo de Israel? Y dice que iba a sacar, iba a mandar, Dios iba a mandar el ángel destructor, el ángel Yahá. Iba a mandarlo a destruir. Pero ¿dónde no iba a destruir? En las casas donde había sangre del cordero. Y dice la palabra que ungieron los dinteles de la casa y que se metieran y que adentro estuvieran comiendo el cordero. ¿Qué pasa? Y el ángel de la muerte pasó, pero los que estaban dentro de la casa estaban gozosos, alegres, viendo el Super Bowl, viendo el mejor equipo del mundo, alegres, compartiendo, comiendo. Y afuera, ¿qué es lo que había? Mortandad. Afuera había algo destructivo, pero dentro de la casa había gozo, alegría, paz. ¿Por qué? Porque estaba la sangre en los dinteles de su casa, y la sangre en la casa protege. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender que dentro de la casa nos sentimos seguros, pero si en la casa verdaderamente habita la sangre de Jesucristo. Porque tu casa o tu hogar puede ser un verdadero infierno. Puede ser algo difícil. Porque hay personas que no, mejor a la casa ni voy, hermano. Por eso me la paso todo el día en el trabajo, me la paso todo el día con mis amigos, porque llegar a la casa, ¡guau! La mujer me recibe con una carota así, que horrible acá, y viene a reclamar que por qué venís ahorita. Generalmente con los hombres. Pero donde está la sangre de Cristo, eso no va a pasar. Entonces ahí es donde viene, es que hay tanto para enseñar. Ahí es donde viene, ¿qué hay en tu casa? Afuera hay mortandad. Pero yo te digo a ti, hombre, que no quieres llegar a la casa porque llega y empieza a morir. No señales a tu esposa, empieza a señalarte tú mismo. Y empieza a decir: ¿por qué está amargada mi esposa? ¿Por qué está encarada?
no le cumplo, no hago esto, no hago lo otro. Voy a empezar a agradarla, porque a partir de ahora la sangre de Jesucristo me ha hecho nuevo y diferente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir de ahora seré alguien diferente, y si la encuentro amargada, oraré por ella, y ciertamente ella seguirá lo que yo inicié, para ver la gloria de Dios, no solo en mi vida, sino en mi esposa, mis hijos, mi familia y todo lo que hay que me rodea donde ando. La sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el pueblo, se metió a la casa y ahí había felicidad, pero afuera había mortandad. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios andaba matando a mundo y reimundo, como decimos en el pueblo. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que entender que Dios es maravilloso, y todo eso hoy lo podemos ver reflejado simplemente clamando a la sangre de Jesucristo. Voy aquí lindo. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice a Moisés, y ayer lo vimos más detalladamente. Dios le dice a Moisés: construyeme un tabernáculo. ¿Sabes qué? Te voy a sacar de allá, pero yo quiero tener comunicación con Dios. Yo quiero tener comunicación con mi pueblo. O sea, me ha pecado, se ha reído de mí, ha cometido adulterio, fornicación, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es mi hijo, es mi pueblo. Yo quiero tener una comunicación con ellos. Pero entonces le dijo Moisés: constrúyeme un tabernáculo. Y el tabernáculo era movible, porque los israelitas caminaban por el desierto y establecían y armaban todo el tabernáculo. Y le dijo Moisés: y yo voy a morar en el tabernáculo, y yo voy a tener comunicación con mi pueblo en el tabernáculo. Pero para eso, antes de eso, van a cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos eran la ofrenda que había que presentarle a Dios. ¿Para qué? Para que Él se sintiera agradado, descendía la presencia de Dios y compartían con Dios. Eso es lo lindo. Esto es lo lindo de esto. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ser salvos, sí, creyendo, pero podemos ser santificados empezando a morir cada uno de nosotros. Y aquí es donde vienen las 3 casas que hoy quiero hablarles. Casa número 1. Las 3 casas de sangre que están reflejadas en el tabernáculo mosaico, que están reflejadas en la estatura del varón perfecto. Si me la pone, porfa. 3 casas de sangre que están en la estatura del varón perfecto. Si me la ponen en la pantalla, please. Y vámonos. Ahí los que tienen su Biblia en su mano. Yo quiero que ustedes que vienen acá, aquí venimos a aprender, siempre apunte. Y miramos. Este es el mismo tabernáculo de Moisés. Fue reflejado y fue ilustrado a Pablo como la estatura del varón perfecto. Y aquí podemos ver 3 casas de sangre. Y número 1 era donde está abajo la ley, ¿sí? Donde dice ley. Número 2, donde están los preceptos. Y número 3, donde están los convenios o juicios, que se le llama el asiento de misericordia. 3 casas de sangre. Mira qué tremendo esto. Esto es lindo. Esto es lindo. Yo quiero decirle algo. Si usted no entiende lo que hoy estoy diciendo, no se preocupe. Lo va a entender. Siga viniendo. No se deje. Porque esto es algo nuevo y algo hermoso. Y si no le entiende, pregúntenos. Y venga, y aquí le damos toda una explicación de lo que es el tabernáculo mosaico o la estatura del varón perfecto. Porque va a decir: ¿y esto de dónde lo sacaron? Va a decir. Esta es la imagen de que Dios le reveló a Pablo y está en Hebreos. ¿Sí? Dice: un tabernáculo jamás construido por mano de hombre, sino por Cristo, por Dios en los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que hay 3 lugares de las casas de sangre, que hoy voy a hablar del altar de sacrificio, que es el primero, luego el altar de oración, que es donde están los preceptos, y número 3, del asiento de misericordia, o donde está el arca del pacto. En esos 3 lugares hay sangre, sacrificio para Dios. Pero miren lo lindo de esto, y es lo que he venido explicando todos estos días. Usted puede entrar, la primera es obligatoria.
Si usted quiere ser salvo, obligatoriamente tiene que aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted no lo acepta, usted no va a ser salvo. Entonces hay un requisito obligatorio para ser salvo. Pero el único requisito obligatorio, ¿cuál es? Creer en Jesucristo. Creer que Él murió por nosotros. Y una vez que usted cree en Jesucristo, automáticamente es salvo. Es salvo. Y mire lo lindo de esto. Pero hay un requisito. Y eso lo encontramos en los atrios. Váyase grabando estos números. Atrios, estas palabras. Atrios, lugar santo, lugar santísimo. Y esto está en los atrios. Y en los atrios entraba cualquier sacerdote. Entraba mundo, cualquiera. Hoy en día, por eso las iglesias están llenas y gloria a Dios por ello. Dice la palabra que habrán millares y multitudes en este lugar, en los atrios. Pero para pasar al otro nivel, a la siguiente casa de sangre, ahí es voluntario. Ahí es si usted quiere, si usted desea empezar a morir y a tener una relación con Dios, empezar a morir a su yo y empezar a dedicarle más tiempo a Dios. ¡Wow! Y la última, al lugar santísimo, también es voluntario dependiendo de la relación que usted tenga que tener con el Señor. Empiezo a construir la primer casa de sangre. Entonces la primer casa de sangre la encontramos en Éxodo 27, capítulo 1, Éxodo 27, verso 1 al 2. Vamos rapidito. Éxodo 27. Preguntas le van entendiendo. ¿Sí? Sean honestos. Están en la casa del Señor, ¿sí? Entonces, Éxodo 27:1 dice: harás también altar de madera de sitín de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Verso 2 dice: y harás sus cuernos a sus 4 esquinas, y los cuernos serán de lo mismo y lo cubrirás de metal. Póngame la figura del altar, por favor. La figura del altar. Sí, la figura del altar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta figura? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa? Y dice, harás. Ahí está, ese es mi amor. Ese es mi amor, porque es mi hijo el que está atrás. No vayan a confundir que es otra persona. Porque como hoy está complicado y después lo sacan a uno que es complicado, entonces mejor aclarar. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? El altar de bronce, dice que, mire, es que esto es lindo, mano. Yo quisiera, me amo todos los domingos porque los domingos enseño y me encanta, de verdad que sí. Entonces dice que el altar de bronce, dice, le dio las medidas cómo hacerlo, tenía que forrarlo, pero le dijo, pondrás 4 cuernos. ¿Qué significan los cuernos ahí? Los cuernos significan, son símbolos de poder. Por eso es que cuando usted me escucha con un cuerno de estos tocándolo, es símbolo de poder. Poder, poder. Al que cree, otro va a decir que este es un cacho de un venado, a ver qué dónde lo bajaron. Pero no, es poder. Entonces el cuerno es poder. Wow, eso es tremendo. Y te puedo dar una explicación de qué significan los anillos que están ahí, qué significan los barrotes, qué significa cada una de esas cosas. Fue destinada por Dios para eso. Explicada por Dios el por qué y para qué. ¿Sí? Pero muy rápido. Y dice entonces que constrúyeme un altar de bronce. Y la primera casa es construir un altar de bronce en nuestra casa. Y el primer altar es la ofrenda para que sirvan holocausto. Éxodo 29:12 dice. Éxodo 29:12 dice. Éxodo 29:12 dice. Y tomarás de la sangre del becerro y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la sangre al pie del altar. Dice que, póngame el altar. Dice que agarraba, présteme atención, agarraba el cordero y dice que con los dedos la sangre untaba en los cuernos del altar. El sacrificio que Dios pedía. Y ahí había casa de sangre. Y donde la ejemplifica o donde la explica Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 1, dice:
Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, ¿lo tiene? Así que hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice acá, ¿tú quieres estar en una casa de sangre? Sí. Entonces empieza a hacer sacrificio vivo para Dios. Empieza a creer en Jesús, empieza a creer en la sangre, empieza no a escuchar la voz del enemigo. No empieces a escuchar, no lo vas a lograr, no va a pasar, esto no va a suceder, porque el enemigo va a venir a querer amedrentarte. Pero si estás en la sangre como un sacrificio vivo de parte de Dios, ¿sabes qué? Tú te sientes protegido en la primer casa de sangre. ¿Entienden? ¿Sí? Please. La primer casa de sangre es, usted, vuélvame a poner el altar. La primer casa de sangre es yo y usted estar. Este es usted y este soy yo. En el sacrificio para Dios. Lo único que nosotros no vamos a derramar sangre, porque la sangre ya fue derramada por Jesús en la cruz del Calvario. ¡Qué lindo! Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes problemas, cuando hay situaciones difíciles, ve a la primer casa de sangre. Ve a la primer casa de sangre. Lástima que ese trapito es muy pequeñito, no que lo hubiera ejemplificado con la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el enemigo quiere atacarte, no va a poder, porque están los cuernos de poder que lo van a ahuyentar. Está la sangre de Jesucristo que lo van a ahuyentar. Estás en el altar de sacrificio que desciende la presencia de Dios y dice, ¿sabes qué? Te arrepentiste, ya no eres el mismo, eres ofrenda agradable para mí, por lo tanto te acepto y tus pecados son perdonados. ¡Ay! ¡Ay! Entonces la primer casa de sangre es en los atrios. Simplemente cree en Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a creer? Viendo con tus ojos espirituales lo que Dios quiere hacer contigo. Dice, el pueblo clamó porque estaba en desesperación. Estaba esclavo, trabajaba para otros, les iba horrible, pero ellos clamaron y presentaron la primera ofrenda. Entonces, en lugar de entrega del pecado, dando todo, diciendo, Padre, aquí estoy, ¿sabes qué? He sido pecador, he sido lo otro, pero hoy me arrepiento y vengo a ti, mi Dios, como sacrificio, como ofrenda agradable a ti. Acéptame, Padre, perdóname. He matado, he adulterado, he fornicado, he robado, he hecho hechicería, he hecho lo otro. Padre, pero aquí estoy. Yo vengo y me meto a la primer casa de sangre. Y de ahí, te lo garantizo, el enemigo no podrá tocarte. Porque están los cuernos de poder que ahuyentan. Están los cuernos de poder que ahuyentan. Y está la sangre de Jesucristo en ese altar. Primera casa de sangre. ¿Qué pasa entonces? Pero esta casa de sangre es para aquellos que, lógicamente, creen en Jesús. Creen ahí, pero salen dinamitados un domingo de acá. Pero allá el miércoles se le termina la gasolina. Y empieza ya, después de estar caminando erguido, empieza el enemigo a borbandearlo. Y como no lee la palabra en la casa, porque es de nivel de separación, que es lo que voy a hablar en el segundo casa. Como no lee la palabra, ya venís así. Y el domingo ya venís de arrastras casi. Volvemos a poner otra inyección que te levante. Bueno, los que vienen los miércoles tienen doble porción, porque hay domingo y miércoles. Pero ¿qué quiero decirles? El altar de sacrificio es ese. Y sales contento acá y sales, wow, tengo mi casa de sangre, nada me va a pasar. Llegas a la casa el día siguiente, te cortaron la energía.
Siguiente día, otro lío. ¿Y qué pasa? Se te olvidó de la casa de sangre. Acuérdate la imagen. El ángel de mortandad anda afuera, pero si permaneces en una casa, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Todo va a estar bien. ¡Wow! Entonces, ¿entendemos? Los cuernos representan el poder de la sangre que retroceder al enemigo. Segunda casa de sangre, Éxodo 30, voy rápido. Segunda casa de sangre, Éxodo 30, Éxodo capítulo 30, verso 1 al 2. Lo tiene, mi hermano. Éxodo capítulo 30, verso 1. Y dice, siguió dándole las instrucciones Dios de todo el tabernáculo a Moisés. Y le dice, harás asimismo un altar de sahumerio, de perfume, de madera, de sitín, lo harás. Verso 2. Y dice, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos y sus cuernos serán de lo mismo. Altar de oro de oración, incienso. Repítame verso 1, hijo, porfa. Verso 1. Y harás asimismo altar de sahumerio. En otro dice holocausto. ¿Qué es el holocausto? ¿Qué es el sahumerio? Es la oración. Pero ¿dónde está ese altar hoy? Ya no está en los atrios, sino que está en el lugar santo, en el segundo nivel. ¿Quién va a pasar ahí? Los que aprenden a morir cada día y vivir para Dios. Este altar de oración, ¿qué es? Ven, le dice, hay un altar de oración. Y póngame la figura nuevamente del altar de oro. Ahí sí, del altar de oro, el que me puso primero. Viene y le dice, ¿sabes qué? El otro. El altar de oro, ese altar de oro, le dijo, le dio las medidas cómo va a ser. Y le dice, mira, siempre ponle cuernos, pero aquí ya no va a ser de bronce, aquí va a ser de oro. Y ese humito que ustedes miran ahí son las oraciones que llegan al trono de la gracia de Dios. ¿Qué pasa en este nivel, en esta casa de sangre? ¡Wow! Cuando tengas un problema, ve y métete a esta segunda casa de sangre. ¿Y cuál es la segunda casa de sangre? ¿Cuál es? La oración. La oración. Esa es la segunda casa de sangre. ¿Tienes problemas? ¿Tienes algo difícil? Hay veces que yo vengo y le digo, Luis, venite. Me ves que me vengo. Y me vengo a orar. Y a guerrear y a pelear. ¿Por qué? Porque me voy a meter en la casa de sangre. Cuando tú estás orando, ¿sabes qué? Te dimensiona a un nivel de que nada de lo que está afuera te importa. Si hay tomas de carreteras, si hay pobreza, si hay angustia, si hay muerte, si hay desesperación, lo que sea. Te metes al altar de oración y Él te va a dar fortaleza. Entonces, la segunda ofrenda, el holocausto que los antiguos testamentos hacían, en el Antiguo Testamento hacían. Hoy nuestro holocausto es llegar a la oración, clamar. Yo voy a empezar a enseñar también de la oración, cómo orar, por qué orar, de qué forma orar, cómo oramos. Yo te digo hoy, ve y ora como Dios te lo ponga en tu corazón. Y la oración no es pedir, no solo es pedir. La oración es gratitud. La oración es quedarte en reverencia solo. Yo hay horas enteras que paso tirado en el suelo. Ni una palabra sale de mi boca. Ni una palabra sale de mi boca. Y solo estoy recibiendo lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque hay un nivel de santificación. Levantarse a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a orar 2 horas. ¿Cuánto lo hacen? ¿Cuánto lo hacen? Y el que lo hace, gloria a Dios. Y el que no lo hace, también gloria a Dios. Pero hágalo. Hágalo. Y aprenda a darle ese sacrificio a Dios. El altar de oración. En la casa. ¿Sabes? Cuando tengas angustia, tengas desesperación, tengas tribulaciones, métete a la casa de oración.
Métete a la casa de sangre, porque en el altar de oración hay sangre de Jesucristo. Amén. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Lo estoy haciendo fácil? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí algo muy importante, Levítico 4, capítulo 4, del 1 al 2. Mira esto, Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4. ¿Lo tiene? Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y óbrate contra alguno de ellos. ¿Qué hierro? ¿Qué hierro? ¿Cuáles son los pecados de hierro? Son aquellos pecados que por ignorancia nosotros los cometemos sin saber que es pecado. Entonces le dice al pueblo, ¿sabes qué? Tú no sabes que eres pecador. Tú crees que eres perfecto, pero hay pecados que por ignorancia tú los haces. Y uno de los pecados que sabemos que es pecado y que muchas veces no lo sabemos es que el que sabe hacer el bien y no lo hace, eso también es pecado. Y muchas veces, no, si es que esto solo es mío, pues nos volvemos egoístas. Entonces dice el Señor, ve y mete a mi pueblo, y por aquellos pecados de hierro, ¿sabes qué? Yo los voy a perdonar. Aunque ellos no saben por qué están pecando, pero está en el altar de oración, en la casa de sangre. Entonces la segunda casa de sangre, ¿qué es? La oración. ¿Y qué hace la segunda? ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace la segunda ofrenda que les expliqué? La santificación. Entonces Dios dice, primero te remito del pecado, luego pasas al siguiente nivel. ¿Y el siguiente nivel qué es? La santificación. Y se recuerdan aquella ecuación que yo les decía siempre, y decía, ¿qué decía? Gracia más santificación igual a glorificación. La gracia es regalada, es gratis, la salvación. Pero la santificación tenés que morir, tenés que ir a la casa de sangre. Pero ¿sabes qué? Si hoy te levantabas a las 5 porque no te ajustaba el tiempo para irte a la iglesia, empieza a levantarte una hora antes y empieza a clamar a Dios. Y donde sea, ponte a Dios. Y termino con esta, la tercera casa de sangre. La tercera casa de sangre. De verdad que hay mucho material. Hay mucho material. Hay mucho material. Éxodo 25, capítulo 10, verso 11. Éxodo 25, verso 10 y 11. Siempre me trago. Y dice la palabra de Dios. Éxodo 25, verso 10. Dice, harán también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, de su altura de codo, y su altura de codo y medio. Verso 11 dice, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. La cubrirás y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Verso 17. Éxodo 25, 17. Y dice, y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos cabos de la cubierta. 19. Dice, harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo. Del lado opuesto de la calidad de la cubierta harás los querubines de sus 2 extremidades. Verso 20 dice, y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas la cubierta. Sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Verso 21 dice, y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ok, póngame el arca del pacto. Dice, ¿y esta dónde está? ¿Dónde está el arca?
en la estatura del varón perfecto, ¿dónde está? Ok, vamos a ver, para que toda la iglesia me entienda. No para los que vinieron ayer, para que me entiendan. La estatura del varón perfecto. Póngame la imagen de la estatura del varón perfecto. Si usted mira los pies de Jesús crucificado ahí, vamos a encontrar el altar de bronce y el lavacro, ¿sí? Eso es los atrios. Luego, en la parte horizontal está el lugar santo y ahí hay 3 muebles, que son el candelero, la mesa de propiciación de los panes y el altar de oración. Ese se llama lugar santo. Entonces, la esposa del Cordero, el que empieza a separarse para Dios, va en ese camino. Dice, ¿qué dijo Jesús? En Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mirémonos en la imagen. ¿Dónde está el Padre? El Padre no está abajo. Bueno, el Padre está en todo lado, pero donde tiene relación y comunicación, ¿dónde la tiene? Donde dice, yo habitaré en medio de los querubines. Y dice, está aquí, el camino es la ley y es el testimonio, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, la palabra de Dios, la oración y como la palabra de Dios. Cuando hemos comido la palabra de Dios, cuando hemos tenido revelación de la palabra de Dios, la hemos comido, vamos al altar de oración porque la palabra me iluminó, ¿sí? Me he comido la palabra y viene la oración a Dios y clamo en base a lo que Él me ha revelado en la segunda casa de sangre. Y entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Hoy te voy a pasar, quiero que me des la tercera casa de sangre. Y en la tercera casa de sangre es cuando yo voy a estar contigo frente a frente, porque la presencia de Dios descenderá y platicaré contigo. Y ese solo lo encontramos en el lugar santísimo. ¿Y el lugar santísimo dónde está? En la parte de arriba, en la cabeza de Jesús, que ese es el estrado de los pies del Padre. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? Mira esto. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Atrio, ley, testimonio, verdad, estatutos, preceptos, mandamientos. Y vida, la presencia de Dios, la presencia de Jesús en nosotros, en nuestra vida. Ay, pero aquí algo lindo dice, ¿qué podemos notar de diferencia entre los primeros 2 altares y los segundos 2 y el último altar en la última casa de sangre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya no hay cuernos. Ya no hay cuernos. Porque los primeros cuernos significan para avanzar, para que el enemigo, las tinieblas retroceden. Pero cuando ya estás en el lugar santísimo, el enemigo no tiene cabida. Porque donde está la presencia de Dios, el enemigo no puede habitar. Mira lo lindo de esto. Entonces le digo, aquí ya no necesito cuernos, porque ya guerreaste en el altar de sacrificio. Ya guerreaste con la oración, peleaste, te esforzaste, declaraste, estableciste en medio de la oración. ¿Sabes qué? Hoy dame la otra ofrenda. ¿Y cuál es la otra ofrenda? ¿Cuál es la otra ofrenda? La ofrenda de paz. ¿Qué es? Quiero tener una comunicación contigo. Padre, no se haga mi voluntad, hágase la voluntad tuya, Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese lugar ya no hay cuernos, hay ángeles. ¿Y qué pasa con los ángeles? Los ángeles vienen y te llevan y te levantan a una dimensión donde solo el Padre puede habitar y donde solo el Padre te va a llevar para que habites en su presencia. ¡Qué glorioso!, ¿no? Pero eso es empezar a morir. ¿Y cómo empiezas a morir? Romanos lo dice claro. Entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Luego, ¿sabes qué? Ya aceptaste a Jesús. Vete a la oración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué representa el arco y el propiciato? Dice que la sangre, estoy terminando. Dice que la sangre de Jesús baña todos los querubines, porque ahí está el asiento de misericordia. Mira esto.
Mira esto, mira esto. No te puedes ir sin que te diga esto. Levítico 16:15. Levítico 16:15 dice, mira, ¿qué representa el arca y el propiciato? Representa la soberanía de Dios. Representa la voluntad de Dios. Representa que tú, amado hermano, ¿sabes qué? Estás aquí para decirte que no se haga la voluntad tuya, sino la voluntad de Dios, que debes rendirte ante Dios. Levítico 16:15 dice, después degollará la expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Significa que el sumo sacerdote llegaba y manchaba todo, y luego hoy en día dice que la sangre baña todo. Entonces viene el Padre, y cuando se sienta delante de ti, en la presencia, cuando estamos delante de Él, Él no te mira a ti, Él no me mira a mí. Lo que mira es la sangre de Jesucristo que me envolvió, y mira no a Pedro Pineda, sino la sangre de Jesucristo que envuelve a Pedro Pineda. ¿Vas entendiendo? El asiento de misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos que darnos cuenta que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, y de esta forma es la tercera casa de sangre, habitar en el lugar santísimo, dando gracias a Dios y clamando por misericordia. ¿Sabes quién clamaba por misericordia? David decía, Padre, clamo a ti. Cuando entres en ese lugar, ¿sabes qué? Olvídate de todo, y solo por la misericordia de Dios estarás seguro. Por eso yo te digo acá, ¿qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te puede afectar? ¿Qué es lo que te pasa? Vete a una casa de esas de sangre y todo será diferente. Vete a la casa de sangre, métete al poder de la sangre. ¿Sabes qué? Cuando entramos ahí es que decimos, Padre, no dependo de mí, dependo de ti. Padre, no es mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes qué? Hoy entro a tu presencia por la sangre de Jesucristo. Ponte en pie, vamos a orar.